es un sistema usado por todos los países del mundo para medir la materia. Para esto, nosotros tenemos que conocer que encontramos diferentes tipos de magnitudes en el sistema internacional, entre las cuales tenemos la longitud, la masa, el tiempo, la corriente eléctrica, la temperatura, la cantidad de sustancia, la intensidad luminosa. Para la longitud, nosotros los vamos a expresar con unidades de metro, para masa, con unidades de kilogramo, para el tiempo, con unidades de segundo, para corriente eléctrica, con unidades de amperio, para temperatura, con unidades Kelvin, para la cantidad de sustancia, con unidades mol, y para intensidad luminosa, con unidades candela. La temperatura y el calor, ¿sí? El calor es energía térmica que se transfiere de un sistema más caliente a un sistema más frío que está en contacto. La temperatura es una medida de la energía cinética promedia de los átomos o moléculas en el sistema, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? El calor va a ser cuando un cuerpo que está caliente le transmite ese calor a otro cuerpo que está frío. Y la temperatura va a medir esa energía cinética. Va a medir si es una energía alta, siendo por lo tanto una temperatura alta, o si la energía cinética fue baja, dándonos un valor de temperatura baja. También contamos con diferentes fórmulas para transformar las diferentes magnitudes de temperatura en el que podamos encontrar cualquier ejercicio. Aquí, por ejemplo, usamos esta fórmula para transformar los grados centígrados a grados Fahrenheit, o viceversa, de grados Fahrenheit a grados centígrados o grados Celsius. También podemos transformar los grados Celsius o centígrados a grados Kelvin y viceversa, de grados Kelvin a grados Celsius. Para eso vamos a aplicar las siguientes fórmulas. Por ejemplo, imaginémonos que me dan un valor de 20 grados centígrados y quiero transformarlo a grados Kelvin. Ocuparía esta fórmula, ¿sí? Y reemplazaría el valor de grados centígrados donde corresponde. Por lo tanto, aplico esta fórmula. Entonces, para obtener mis grados Kelvin, yo tendría que sumar mis 20 grados centígrados, reemplazándolos aquí, sumarlos más 273, que nos daría un valor de 293 grados Kelvin. ¿Qué es la materia? La materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio, ¿sí? La materia puede estar en estado sólido, líquido y gaseoso. La materia puede cambiar de estado. El proceso en el cual la materia en estado sólido se transforma a estado líquido se llama fusión. Cuando la materia en estado líquido se transforma a estado gaseoso, se denomina vaporización, que a su vez consta de la evaporación y la ebullición. Cuando tenemos materia en estado gaseoso, esta puede transformarse a estado líquido mediante un proceso que se llama condensación y licuación. Cuando la materia se encuentra en estado líquido, puede transformarse a estado sólido mediante un proceso de solidificación. Asimismo, la materia en estado sólido puede transformarse directamente a estado gaseoso por medio de un proceso que se denomina sublimación progresiva. Asimismo, la materia en estado gaseoso puede transformarse a estado sólido por medio de un proceso que se denomina sublimación regresiva o inversa. Mezclas y sustancias puras. La materia está formada por sustancias. Estas pueden encontrarse como sustancias puras o mezclas. Las mezclas son la agrupación de dos o más sustancias. Estas pueden ser homogéneas en la misma fase o heterogéneas en fases distintas. Algunos elementos en estado puro presentan características únicas. La unión de dos elementos forman un compuesto. Vamos a ver las diferencias acerca de mezclas y sustancias puras. Las mezclas, mediante los cambios físicos, sus componentes se pueden separar. Pueden cambiar su composición cuando agregamos un elemento más. Por ejemplo, aquí vemos una mezcla de vegetales, los cuales pueden ser separados. Las sustancias puras no pueden separarse en sus componentes. Su composición es constante, como podemos ver en la imagen, barras de metal compuestos por el elemento oro, constituyendo una sustancia pura. Aquí podemos ver la clasificación de la materia. Como hemos dicho, la materia está formada por diferentes sustancias. Estas sustancias pueden ser sustancias puras, ¿sí? Las cuales vamos a encontrar elementos y estos elementos pueden formar compuestos. Las sustancias también pueden estar formadas por mezclas, que pueden ser mezclas homogéneas o heterogéneas. La relación de la química con otras ciencias. La química se relaciona con otras ciencias
como la farmacología, en ciencias como la medicina, la cosmetología, con la industria alimentaria, la tecnología y con los diferentes productos químicos. El átomo. Cada uno de los objetos que podemos ver a nuestro alrededor ocupa un espacio y puede medirse. Estos objetos reciben el nombre de materia. Por lo tanto, podemos decir que la materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y tiene masa. Vamos a encontrar diferentes teorías acerca del átomo. El átomo está formado por el núcleo y la corteza. En el núcleo vamos a encontrar dos estructuras, los protones y los neutrones. Y en la corteza van a estar los electrones. Aquí tenemos un esquema del átomo en donde vemos el núcleo representado con estos círculos rojos al protón, el cual posee una carga positiva, los círculos azules que van a representar los neutrones, quienes no tienen carga, su carga es neutra, y aquí tenemos los electrones que están en la parte externa, en la corteza, orbitando alrededor del núcleo, que poseen carga negativa. Vamos a comenzar con la teoría de Dalton. En 1808, John Dalton enunció la teoría atómica. Él decía que la materia está formada por pequeñas partículas separadas e indivisibles llamadas átomos. La materia que tiene todos sus átomos iguales es un elemento. Los átomos de los diferentes elementos se van a distinguir por su masa y sus propiedades diferentes. Los átomos de elementos distintos pueden unirse en cantidades fijas para originar compuestos. Los átomos de un determinado compuesto o átomos compuestos son también iguales en masa y propiedades. En 1811, el químico italiano Amadeo Avogadro denominó moléculas a los átomos compuestos de Dalton. Como podemos ver en esta imagen, nos representan de color celeste dos moléculas de hidrógeno, igual aquí abajo, dos moléculas de hidrógeno, que al unirse con las otras dos moléculas de oxígeno van a formar agua, ¿ya? Vemos que estas dos moléculas de hidrógeno se unen a una molécula de oxígeno, formando una molécula de agua. Igualmente, estos dos hidrógenos se unen a la otra molécula de oxígeno para formar otra molécula de agua. Es lo que decía Dalton, que los átomos de diferentes elementos se unen para formar compuestos que van a tener masas y propiedades características. La teoría de Thomson. En 1904, Joseph Thomson propuso un modelo elemental en el cual el átomo está constituido por una esfera de materia con carga positiva en la que se encuentran encajados los electrones en número suficiente para neutralizar la carga, como vemos en este esquema. Lo que propone Thomson es que hay una esfera, quienes van a tener una carga eléctrica positiva y van a estar adheridos los electrones con una carga eléctrica negativa para poder neutralizar esta carga positiva. Y Thomson decía que cuando estos electrones de carga negativa
se desprenden, forman un rayo catódico que se desplazan hacia el ánodo. El resto del átomo con carga positiva se dirige hacia el cátodo y forman los rayos canales. El modelón de Thomson presenta una visión estática y no nuclear del núcleo. Fueron los principios de estas teorías atómicas, como veremos más adelante. Este conocimiento fue descartado, ¿ya? Sin embargo, Thomson también dio varios aportes constatando que lo que él denominó rayos catódicos estaban constituidas por partículas negativas cuya naturaleza era independiente del gas que se encontraba en el tubo. Esto le llevó a pensar que las partículas en cuestión debían ser partículas constituyentes fundamentales de toda la materia, a los que los denominó electrones. Y en 1911, el físico americano Millikan determinó experimentalmente el valor de la carga del electrón. De este valor se dedujo también el valor de su masa. Como podemos ver aquí, es el valor de la carga del electrón, el cual dedujo este físico Millikan, y tomando en cuenta la carga del electrón, pudo encontrar también la masa o peso del electrón. También se pudo determinar la carga del protón, como vemos aquí, una carga positiva, y la masa o peso del protón. Se determinó también que la masa del protón es unas 1840 veces la masa del electrón. Luego, con la teoría de Rutherford, dedujo que en el centro del átomo hay un diminuto corpúsculo al que lo llamó núcleo, en el que se encuentran partículas de carga positiva, que son los protones, e intuyó la presencia de los neutrones. La mayor parte de la masa y toda la carga positiva del átomo se concentran en una minúscula zona central de gran densidad que es el núcleo. El átomo mucho mayor que el núcleo, ¿sí? Como vemos aquí en el átomo, el núcleo es pequeño en el centro. Sin embargo, esta corteza en donde se mueven los electrones es más grande. El átomo es neutro. ¿Por qué? Porque el número de electrones es igual al número de protones. Elementos químicos e isótopos. Como podemos revisar en nuestra tabla periódica, ¿sí? Por eso es importante tener a la mano la tabla periódica o buscar en internet e imprimir una tabla periódica y aprender qué significa cada símbolo que está en la tabla periódica, conocer su nombre y sus propiedades, a qué grupo pertenece. Vamos a notar que cada elemento de la tabla periódica va a tener un número atómico. El número atómico lo vamos a representar con la letra Z. Y el número atómico nos va a decir el número de protones que están en el núcleo de este elemento. También vamos a encontrar el número másico de cada elemento. El número másico, que se va a representar con la letra A, nos va a indicar el número de protones y neutrones que están en el núcleo de ese elemento. Las distintas formas atómicas, es decir, los diferentes elementos que podamos encontrar, van a tener diferente número másico, ¿ya? Debido a que poseen
distintos números de neutrones. Cuando hay esta variabilidad en el número de neutrones del núcleo, se denomina estos elementos isótopos. Aquí vamos a ver que tenemos los neutrones y otras partículas subatómicas. ¿Cuáles son estas partículas subatómicas? El protón, el neutrón y el electrón. El protón y el neutrón, como hemos hablado, se encuentra en el núcleo y el electrón se encuentra en la corteza, orbitando alrededor del núcleo. Aquí también podemos ver los símbolos, ¿sí? Electrón, su símbolo es la letra E con carga negativa. Aquí también podemos ver el protón, que su símbolo es la letra P con carga positiva, y el neutrón con la letra N minúscula con carga positiva y negativa. El neutrón, eso nos indica que el neutrón tiene una carga neutra. También podemos encontrar partículas más pequeñas denominadas quarks. Aquí nos representa el modelo planetario que propuso este científico llamado Bohr, en el cual nos decía que los electrones giran alrededor del núcleo en órbitas circulares con radios definidos, pero no en todas las órbitas, porque decía que hay órbitas permitidas donde pueden moverse los electrones y hay otras órbitas prohibidas. Y en el caso de que un electrón cambie su órbita, ¿sí? Tiene que modificar su energía para poder realizar este movimiento. Vamos a hablar acerca del modelo mecánico cuántico de la materia. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de mecánica cuántica? A una ciencia que estudia las características y comportamiento de las partículas atómicas y subatómicas. Esta nos habla acerca de la dualidad del electrón. Cuando una carga eléctrica se mueve aceleradamente, va a perder energía en forma de radiación electromagnética. Como el electrón se mueve alrededor del núcleo, va a perder su energía y esto conduciría a que el electrón se destruya. Sin embargo, se necesita otra explicación para establecer otro modelo atómico que, además de ofrecer la explicación a fenómenos observados, no vulnere las leyes de la física. A partir de esta hipótesis, el físico francés Louis de Broglie propuso en 1924 que de igual modo que la luz, los electrones podían presentar propiedades ondulatorias. ¿A qué nos referimos a esto? Broglie decía que como la luz posee ondas, ¿sí?, que se transmiten en frecuencias, los electrones también tenían esta propiedad de ondas, es decir, propiedades ondulatorias. Y lo comprobó cuando los electrones presentaban reflexión y difracción. Como podemos ver en esta imagen, vemos el electrón que a su vez es una partícula y también onda. Vemos cómo el electrón en este movimiento se desplaza, atraviesa esta abertura y pues se refleja en esta pared. También hay un proceso
de difracción. El espectro electromagnético. Los cuerpos calientes emiten energía en forma de radiación y lo hacen en forma continua. Es decir, la radiación está formada por todas las frecuencias, desde frecuencias pequeñas a altas. Por el contrario, el espectro de emisión de los elementos gaseosos a baja presión no es continuo, sino que la radiación está formada por algunas frecuencias que se pueden separar por medios ópticos. Si la radiación descompuesta de las distintas radiaciones que la componen se registra en una placa fotográfica, se observa una banda de colores sobre el fondo negro, por lo que a este espectro lo conocemos con el nombre de espectro de rayas. Aquí podemos ver en esta imagen, ¿sí? Podemos ver aquí una muestra de gas caliente, por lo tanto, estas moléculas de gas van a estar en movimiento. Aquí tenemos una placa colimadora donde va a pasar, ¿sí? Mediante proceso de medios ópticos, mediante el prisma. Vamos a ver cómo se descompone las diferentes frecuencias y van a estar reflejadas en esta película o detector, ¿sí? Las diferentes frecuencias que componen este espectro electromagnético se representan de diferentes colores porque se descomponen mediante el prisma. Vemos aquí el aumento de la longitud de onda de un espectro de emisión. Igualmente aquí vemos una muestra que absorbe la luz, que está aquí detrás, va a absorber la luz. Igualmente vemos que atraviesa esta placa colimadora, se descompone en este medio óptico que es el prisma y las diferentes frecuencias se van a reflejar en diferentes colores. Aquí vemos igualmente el aumento de la longitud de onda y el espectro de absorción. Vemos, por ejemplo, el color violeta dando origen a lo que es todo lo que es ultravioleta y el color rojo a todo lo que es infrarrojo. La teoría de Planck. Planck igualmente es un científico quien decía que los cuerpos sólidos calientes emiten radiación que depende de la temperatura a la que se encuentran. Por ejemplo, un hierro caliente emite ese resplandor rojo. Una lámpara de incandescencia emite esa luz blanca. Hizo un experimento con un cuerpo negro en el cual en una superficie ideal que no refleja la radiación que incide sobre él. Planck estableció que la energía de cada cuanto es igual a la frecuencia de la radiación, multiplicada por una constante universal, que es la constante de Planck. Él planteó esta fórmula. La teoría de Bohr, quien nos dice que el electrón se mueve alrededor del núcleo, describiendo órbitas circulares. El espacio que rodea al núcleo está cuantizado, es decir, hay zonas permitidas llamadas niveles y otras que no lo son. Como podemos ver en este esquema, vemos el núcleo del átomo, vemos los electrones que se encuentran alrededor del núcleo, pero
ocupando diferentes orbitales o diferentes niveles. ¿Ya? Sería, por ejemplo, nivel 1, 2, 3 y 4. Mientras el electrón no cambie de órbita, no se va a modificar su energía. El modelo de Sommerfeld. En 1915, el físico alemán Sommerfeld propone las órbitas circulares y también elípticas a partir del segundo nivel de energía donde están girando los electrones alrededor del núcleo. Podemos ver en este esquema el núcleo, ¿verdad? Que consta de protones y neutrones, y orbitando tenemos los electrones, que son estos representados de color verde, quienes según Sommerfeld, el primer orbital, el primer nivel, estaría en movimiento en órbitas circulares, y a partir del segundo nivel serían movimientos en forma elíptica. Los números cuánticos. Cada electrón del átomo está representado por números cuánticos. Tenemos el número cuántico principal, representado con la letra N, el número cuántico orbital o de momento angular, representado con la letra L, el número cuántico magnético, representado con la letra ML, el número cuántico de spin, representado con la letra MS. El número cuántico principal puede ser con valores enteros naturales, ¿verdad? Como 1, 2, 3 y 4. Cada valor designa un nivel, el cual está relacionado con el tamaño y la energía del orbital. A mayor valor de n, mayor es la distancia entre el electrón con el núcleo. Y el primer nivel es el nivel de menor energía. Mientras más se alejan los niveles, va a tener más energía. Veamos en este esquema en el que aquí nos representan el núcleo del átomo y los diferentes niveles. Nivel 1, nivel 2, nivel 3, 4, 5, 6, 7. Mientras el nivel está más cercano al núcleo, ¿verdad? Va a ser menor el tamaño del nivel y también va a ser menor la energía. Y conforme los niveles se alejan del núcleo, va a ser mayor el tamaño y también van a aumentar la energía. Aquí tenemos el número cuántico secundario representado con la letra L. El número cuántico secundario también toma valores enteros. ¿Ya? Aquí vamos a encontrar estas letras que nos van a representar al número cuántico secundario S, P, D y F. Esto está relacionado con la forma del orbital que ocupa el electrón. ¿Sí? Vemos aquí, por ejemplo, en este esquema, aquí estaría el núcleo del átomo, aquí estarían los diferentes niveles, ¿verdad? Nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, nivel 5. Y aquí vemos estos subniveles, ¿sí? Que representan el número cuántico secundario, el cual aquí vemos un ejemplo que es de forma S, ¿sí? Todos estos son de forma S. Aquí tenemos los que son de forma P, son diferentes, ¿ven? A forma diferente. Los que son D, ¿verdad? Subnivel D, subnivel F, ¿ya? 2, el subnivel S, como estamos viendo, todos los que son subniveles S van a estar aquí 2 electrones. En los subniveles P van a estar, como nos representa aquí, 6 electrones. En el subnivel D van a estar 10 electrones. Aquí 10 electrones. Y en el subnivel F, 14 electrones. Pueden haber 14 electrones.
el número cuántico magnético, sus valores, ¿sí? Dependen, ¿sí? Del valor, ¿ya? Del número cuántico secundario. De esta manera van a estar valores comprendidos entre números enteros. Como vemos aquí, el número cuántico magnético va a estar relacionado con la orientación del orbital en el espacio, ¿sí? ¿Cuál es la orientación del orbital en el espacio? ¿Sí? Aquí vemos el número cuántico spin, representado con la letra ms, también va a tomar dos valores, ¿ya? Que puede ser más un medio o menos un medio. Y esto nos representa el giro que da el electrón respecto a su eje. Vemos aquí el eje de este electrón. Y si el giro, ¿sí? Como ven, es hacia a la derecha, ¿ven? Sería un número cuántico eh, menos un medio negativo. Y si el movimiento es hacia el otro lado, ¿verdad? Pues él sería un valor positivo, como vemos aquí, que se representa con más un medio, ¿ya? Entonces, el número cuántico spin, ¿sí? Está relacionado al giro que tiene el electrón en su eje. Este giro del electrón va a generar el campo magnético con dos posibles orientaciones, según el sentido del giro. Aquí podemos ver la distribución de los electrones por niveles y orbitales. Aquí podemos ver el nivel de energía N, ¿sí? Pueden haber, por ejemplo, nivel 1, 2, 3, 4, ¿sí? Y aquí podemos ver el número total de orbitales con N al cuadrado, ¿sí? Y los tipos de orbitales, como habíamos dicho, pueden tener diferentes formas. Forma S, P, D o F. El número de orbitales de cada tipo, ¿sí? La denominación de los orbitales, el número máximo de electrones que puede obtener cada orbital, ¿sí? Orbital S máximo 2 electrones, orbital P máximo 6 electrones, los que son D 10 electrones, los que son F 14 electrones. Y el número máximo de electrones por niveles. A continuación, vamos a ver cómo se distribuyen los electrones en la corteza. Los electrones se encuentran en orbitales. En cada uno de ellos cabe máximo 2 electrones. Un par, no caben más electrones. Los orbitales se agrupan en 7 niveles energéticos. Cada nivel de energía posee uno o varios orbitales diferentes que son SPDF. ¿Ya? Aquí como podemos ver, la distribución electrónica. ¿Cómo hacemos la distribución de los electrones? Para esto nos vamos a basar en 3 reglas. La regla de la construcción, la regla de la máxima multiplicidad de Hund y el principio de exclusión de Pauli. La regla de la construcción. La configuración electrónica fundamental se obtiene colocando los electrones uno a uno en los orbitales disponibles del átomo
en orden creciente de energía, ¿sí? Así vamos a construir la configuración electrónica, de un electrón a un electrón y yendo desde el nivel más cercano hasta el nivel más lejano. La regla, la máxima multiplicidad de Hume, se refiere cuando varios electrones ocupan orbitales degenerados de la misma energía, lo harán en orbitales diferentes y con espines paralelos, electrones desapareados mientras sea posible, ¿ya? Van a ocupar los electrones un mismo orbital. Si ocupan un mismo orbital, lo podrán hacer, pero con los espines que hablábamos, ¿sí? Van a ser diferentes, ¿ya? Y el principio de exclusión de Pauli nos dice que dos electrones de un mismo átomo no pueden tener los cuatro números cuánticos iguales. Aquí vemos el diagrama de Mollier. Todo esto que está aquí es el diagrama de Mollier, en el cual él, para representar la configuración electrónica, escribe los niveles que estén presentes en el elemento y los representa aquí los subniveles, ¿sí? En orden creciente, ¿verdad? En el subnivel 1, 2, 3, 4, 5 y 6, 7, ¿sí? Vemos aquí, perdón, diferentes niveles del 1 al 7. Y en estos niveles, del 1 al 7, pueden haber subniveles. El subnivel S se encuentra, como vemos aquí, en todos los niveles. El subnivel P y lo encontramos a partir del nivel 2. Igualmente aquí podemos ver que el subnivel D aparece a partir del nivel 3. Vemos aquí que el subnivel F aparece a partir del subnivel 4. ¿Sí? Siempre va a tener esta configuración. Esto nos representaría, por ejemplo, aquí 1S2. ¿Qué nos representa el 1? Que está en el primer nivel y que en el primer nivel S nos representa que hay este subnivel S que puede aceptar, como decíamos, máximo, como vemos aquí este número pequeño, 2 electrones. Entonces, en el nivel 1 habrá un total de 2 electrones. ¿Ya? Aquí, en el nivel 2, ¿sí? Que nos representa 2S al cuadrado, ¿no? O S y este 2 pequeño. 2 nos va a representar que es el segundo nivel, S nos va a representar el subnivel S, que va a tener 2 electrones, máximo 2 electrones. Aquí tenemos 2p6. ¿Qué nos representa esto? Que en el nivel 2, ¿sí? Va a haber este subnivel P en el que hay máximo 6 electrones. Si sumamos, ¿sí? El total de electrones en el nivel 2 serían 2 electrones que tenía aquí y 6 electrones que tengo aquí, dándonos un total de 8 electrones. Vamos a ver el tercer nivel. Aquí tenemos 3s2. ¿Qué representa esto? 3 representa que se encuentra en el tercer nivel y S es el subnivel S en el que hay máximo 2 electrones. Aquí 3p6, 3 va a representar que igualmente está en el tercer nivel y en el subnivel P hay máximo 6 electrones. 3 de 10 nos va a representar que está en el tercer nivel y el subnivel D que vamos a encontrar máximo 10 electrones. Y así sucesivamente hasta llegar al último nivel que es el nivel 7. Aquí vamos a unir todo esto para formar la configuración electrónica. Vamos a ver todo este diagrama y lo vamos a escribir así, en línea recta, para formar la configuración electrónica, ¿ya? Unimos, miren, el de aquí, 1s2, ¿ya? Luego continúo escribiendo lo que sigue, 2s2, 2p6,
¿Ven? Lo escribo aquí. Continúo escribiendo al lado la que sigue, ¿verdad? 3s2, 3p6, 3d10. Aquí está. 3s2, 3p6, 3d10. Y continúo escribiendo este de aquí, el 4, ¿sí? 4, 6, 4s2, 4p6, 4d10, 4f14. Como vemos aquí, 4s2, 4p6, 4d10, 4f14. Y así sucesivamente hasta llegar al nivel 7. También vamos a ver que a los orbitales los vamos a representar con este cuadrado o con este círculo o con esta línea. Y las flechas van a ser los electrones, ¿sí? Hacia arriba o hacia abajo. Como decíamos, el número atómico del elemento nos indica que el número de electrones es igual al número de protones cuando un átomo es neutro, ¿sí? Los electrones se colocan en los subniveles en el orden que indica el diagrama que vimos anteriormente, el diagrama de Mueller. El número máximo de electrones se indica en el superíndice, ¿sí? Aquí este superíndice nos va a indicar el número máximo de electrones y debemos tener en cuenta el número máximo de electrones que pueden caber en los distintos subniveles. Aquí tenemos un ejemplo del oxígeno. Si ustedes revisan en su tabla periódica, el número atómico del oxígeno es 8, ¿ya? Vamos a hacer este ejercicio. Como el número atómico del oxígeno es 8, significaría que el oxígeno ser un elemento neutro, el número atómico, que es decir, el número de protones, que es 8, en este caso sería igual al número de electrones, ¿verdad? Entonces, esto 8, que es el número atómico, lo vamos a representar aquí, ¿sí? Vamos a escribir, vamos a buscar también en la tabla periódica, también en nuestra tabla periódica, el periodo en el que se encuentra este elemento que es el oxígeno. Aquí, si revisamos esta tabla periódica, el oxígeno va a estar en el segundo periodo, ¿sí? Vamos a representar estos 8 electrones, ¿sí? Como sabemos, en el nivel 1 puede haber el subnivel S, ¿verdad? Y que puede emitir máximo 2 electrones. Escribo representando los electrones con flechas. La primera flecha que se dirige hacia arriba y la segunda hacia abajo. Escribo 1 y 2. Como tengo que seguir colocando hasta llegar a 8 electrones, ocupo el segundo nivel. En el segundo nivel se encuentra el subnivel S, que me acepta 2 electrones. Y el subnivel P, aquí en este caso sería P, no S, que me acepta máximo 6 electrones. Completemos. Primero escribo los electrones con la flecha hacia arriba, ¿verdad? Escribo, ya habían 2 aquí, ¿verdad? Continúo. 3, 4, 5, 6. Luego, para seguir completando, 7 y 8. Hasta ahí. Estos de aquí quedarían vacíos porque yo solo tengo 8 en el caso del oxígeno. Aquí tengo otros ejemplos. ¿Cómo es este elemento, el litio? ¿Ya? Los átomos de litio tienen número atómico 3. Por lo tanto, 3 electrones. Y los voy a dibujar en orbitales y hacer su configuración eléctrica. El litio se encuentra en el periodo 2, por lo tanto va a tener un nivel y el segundo nivel. A su vez, el primer nivel va a constar del subnivel S, en que me acepta 2 electrones, y el subnivel, y el nivel 2 con el subnivel S, que también
me acepta 2 electrones, pero en este caso escribo 1, porque ya tengo 2 aquí, más 1, 3, suficientes para completar los 3 electrones del litio. Y asimismo dibujo. Hago estos cuadros que me van a representar los niveles y escribo igualmente las flechas que me van a representar los electrones. Aquí sería en el primer nivel y este sería el segundo nivel. ¿Ya? Como vemos aquí, en el primer nivel, en el subnivel S, hay 2 electrones, ¿verdad? Dibujo 1, 2. Y en el subnivel S1 del nivel 2, hay solo un electrón. Esto quedaría lleno y esto semilleno. Aquí tenemos otro ejemplo del berilio. El átomo de berilio tiene un número atómico de 4, por lo tanto, 4 electrones. El berilio va a tener 2 niveles, ya que se encuentra en el segundo periodo. En el primer nivel vamos a encontrar el subnivel S, que va a tener 2 electrones, y en el segundo nivel también el subnivel S con 2 electrones. Lo represento igualmente cada nivel con cuadrados. En el primer nivel, ¿sí? Como vemos aquí, 2 electrones, 1 y 2. Y acá también, como vemos aquí, en el segundo nivel hay un subnivel S con 2 electrones y los dibujo igualmente aquí. En este caso, ambos niveles están llenos, ¿verdad? Aquí tengo otro ejemplo con el boro. El boro es un elemento que tiene el número atómico de 5. Se encuentra en el segundo periodo, por lo tanto va a tener también 2 niveles. Aquí puedo ver que siempre el nivel 1 acepta el subnivel S y nada más. En cambio, en el nivel 2 acepta el subnivel S y también el subnivel P. En este caso, tengo que también usar el nivel P, porque si solo usara hasta el nivel S, no me alcanzaría a completar los 5 electrones, ¿verdad? Ya que el nivel S acepta 2 electrones del nivel 1, el subnivel S también acepta 2 electrones del nivel 2, hasta ahí ya tengo 4 electrones, pero me faltaría un electrón más para llegar a 5. Por lo tanto, voy a tener que usar el subnivel P en el nivel 2, ¿ya? Entonces aquí dibujo este cuadrado, sería el nivel 1, ¿ya? Y este cuadrado más estos 3 cuadrados serían el nivel 2, ¿ya? En el nivel 1 voy a escribir, ¿verdad? Estos 2 electrones, 1 y 2. En el nivel 2 del subnivel S, que sería aquí, voy a escribir igualmente 2 electrones, porque aquí están 2 electrones, 1 y 2. Y esto que representa P del nivel 2, P del nivel 2, escribo solo un electrón, ocuparía solo un cuadrito y el resto queda vacío. ¿Ya? ¿Ven? En total tengo 1, 2, 3, 4 y 5. 5 electrones, ¿sí? Que 5 también es el número atómico del boro. Aquí tengo otro ejemplo con el carbono. El número atómico del carbono es 6, por lo tanto, habrían 6 electrones. El carbono también se encuentra en el periodo 2, por lo tanto hay 2 niveles, ¿ya? Entonces, veo aquí que en el nivel 1 veo el subnivel S con 2 electrones, luego veo el nivel 2 con el subnivel S con 2 electrones y el subnivel P, ¿sí? Igualmente con 2 electrones. Aquí veo esto de aquí, este cuadrado, nos va a representar el nivel 1. Este cuadrado de aquí, ya, todo esto de aquí nos va a representar el nivel 2. Y este cuadrado de aquí, el subnivel S del nivel 2. Y estos de aquí, el subnivel P del nivel 2. Y vamos a completar los electrones, ¿ya?
Aquí, por ejemplo, veo que en el nivel 1s2 hay 2 electrones. ¿Ya? Completo 1 y 2. Igualmente aquí en el nivel 2s hay 2 electrones, 1 y 2. Aquí en el subnivel P del nivel 2, igualmente, mire, 2 electrones, los cuales los voy a ubicar aquí. Primero las flechas positivas, ¿verdad? 1 y 2. Flechas hacia arriba, 1 y 2. Y ya, si estuviesen más, iría completando aquí y luego las que continúan al lado, pero en dirección contraria. Pero en este caso del carbono queda así, hasta aquí. ¿Ya? Así sucesivamente hasta llegar a ocupar los niveles y subniveles. Vamos a ver el ejemplo del neón. El número atómico del neón es 10. Por lo tanto, habrá 10 electrones. ¿Sí? ¿Cuál va a ser la configuración electrónica de estos 10 electrones? Del neón. Primero tengo que saber en qué periodo está, ¿verdad? El neón está en el periodo 2, por lo tanto va a tener 2 niveles, 1 y 2. Y voy a tener que ubicar ¿ya? Entonces yo voy a tener que ubicar los electrones según los niveles y subniveles. Veo aquí el nivel 1, que es esto, todo esto que sería el nivel 2. En el nivel 1 va a haber el subnivel S, que va a aceptar máximo 2 electrones. Y en el subnivel, perdón, en el nivel 2 va a haber el subnivel S, igual con 2 electrones. Y en el subnivel P, 6 electrones. Mire, 2 electrones aquí, 1 y 2 del nivel 1, 1 y 2 del nivel 2S y 6 electrones del nivel 2P. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Así se representa la configuración electrónica de cualquier elemento de la tabla periódica. Gracias, estimados estudiantes. Hasta aquí concluimos nuestras clases de química. Vamos a seguir revisando los diferentes elementos de la tabla periódica y ponernos en conocimiento acerca de sus símbolos, los diferentes conceptos que hemos hablado, que es masa atómica, número atómico, conocer más acerca de las propiedades de cada elemento de la tabla periódica, de la estructura de la